Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra programación, lo que concierne en literatura. Tema 2, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el realismo ruso. Los realistas, en primer lugar, se caracterizan por ir observación directa, una observación exhaustiva y narran los hechos reales que suceden en el mundo circundante, es decir, la vida cotidiana del ser humano, sus quehaceres, lo que sucede a ellos. El siglo XIX es considerado el siglo de oro de la literatura rusa, ya que tanto la poesía como la prosa consiguieron alcanzar la excelencia durante este periodo. La literatura rusa de la segunda mitad del siglo XIX es realista y a menudo refleja las causas de las desgracias sociales y entra en el mundo de unas clases nuevas de personas que se encuentran en una situación cambiante. Los realistas rusos no se introducen en el mundo moral, histórico y social de la vida diaria de un país tan complejo y amplio desde el punto de vista de un narrador omnisciente, capacitado para abarcar todos los aspectos de la realidad, es decir, todos los aspectos que le suceden al ser humano. Como vuelvo a recalcar, los realistas van a la observación directa, una observación exhaustiva para narrar, ¿no?, lo que sucede, lo que pasa en el mundo. Características. Describe con detalle los paisajes naturales, los contornos urbanos, las viviendas y sus decoraciones, y los rasgos físicos de las personas. Se muestra un sentimiento de piedad y compasión por las personas y sus circunstancias vitales. Abunda descripciones minuciosas. Proporciona un ritmo lento a la narración. Por eso se caracterizan ellos. Los realistas rusos buscan el significado de la vida, incluyendo una gran carga de preocupaciones morales y filosóficas. Buscan, ¿no?, el significado de la vida, del ser humano, que incluyen una gran carga de preocupaciones morales, filosóficas, es decir, comportamiento del ser humano. El argumento resulta a veces anecdótico. Claro, aquí ya se veía pues un poco, ¿no?, que los autores, los escritores narran un poquito, incluyen ya lo anecdótico, las anécdotas, ¿no es cierto? Esas son las características del realismo ruso. Pero una de las características fundamentales es de que, ¿no?, describen con detalles los paisajes, yendo al lugar de los hechos, observación directa de los hechos. Representantes. Tenemos a Nicolás Gogol, Almas Muertas, no es su obra por si acaso, León Tolstoy, con su obra La Guerra de la Paz, Fedor Dostoy, Crimen y Castigo, Anton Chejov, La Gaviota. Son los máximos exponentes del realismo ruso. Fedor Mikhailovich Dostoy nació en Moscú en 1821. Fue detenido, encarcelado y condenado a muerte. Se le conmutó la condena y tuvo que realizar trabajos forzados en condiciones miserables. Obras de Dostoy. El jugador, una novela corta en la que el autor refleja su propia adicción al juego. El idiota, la dulce memorias del subsuelo. La obra más importante es Crimen y Castigo. El autor demuestra que la violencia es intrínsecamente inhumana y que cualquier crimen, independientemente de sus motivos o independiente de sus motivos, es una violación de las normas éticas y humanas. Con esta idea juzga el movimiento revolucionario de su tiempo. También en la novela Los hermanos Karamazov aparece el debate del bien y del mal.
el concepto de libertad y de moral y la salvación del pecado mediante el sufrimiento. Este famoso escritor muere en 1881. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un breve resumen, ¿no? Es un personaje que también tiene una vida bohemia, una vida, tuvo adicción y tiene que jugar con con la vida, ¿no? Con el destino, que muchas veces que nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Ese es el famoso Fedor Mikhailovich Dostoy. Ahora vamos a escuchar un resumen de la obra más importante, quizás, ¿no? Por la crítica literaria. El crimen y castigo. Más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gustan que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Un día sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja ahora usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta y como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡pum!, mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Y un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia de los nervios se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Marmeldora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas y solo se conduce en la profesión por la pobreza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada vez más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás Dementiev confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y di en voz alta para que todo el mundo te oiga: soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Muy bien. Hemos escuchado atentamente el resumen o argumento de la obra El crimen y castigo. Bueno, jóvenes, muchas veces nosotros los seres humanos
cometemos crímenes pensando de esa manera solucionar algún problema. Pero esto no es así. Esta obra nos hace reflexionar y nos hace pensar, además de después de cometer un error, un crimen, nuestra conciencia nos va a perseguir por toda la vida. Y eso hace que muchas veces las personas, ellos mismos se han entregado a la justicia para pagar la culpa, ¿no? Hay un crimen, hay un culpable o varios culpables. Y eso se paga. En esta obra, el autor nos hace ver, por ejemplo, es decir, la novela gira en torno a la lucha de Rodión contra su propia conciencia. Después de haber cometido un asesinato, ¿ya? Por la única razón de afirmar, siguió y demostrar que no se deja arrastrar por la sociedad, ¿no? Además, esta novela es una novela de tesis, donde su tesis principal es que la concepción materialista de la vida occidental no sirve de base para ejercer una conducta moral, llevando así inevitablemente a producir consecuencias y actos destructivos para el individuo, para la sociedad, como la decadencia de la moral en Rusia. También a través de esta obra nosotros podemos notar la condición de la mujer en la época también, ¿no? Se ve reflejada en los diferentes personajes, ¿no? Jóvenes. ¿Qué sucedió? ¿Cuál era su pensamiento de Rodión de asesinar a esta señora? Él veía la injusticia, ¿no? Para él era injusto, ¿no? Por ejemplo, una persona que se aprovechaba de los pobres prestando el dinero y cobraba altos intereses. Entonces, a él se le vino a la cabeza de que, primero se dijo entre sí, ¿cuántas personas habrán en el mundo de esta manera que aprovechan a la gente? ¿Qué pasaría si yo mato a esa persona? Desaparecerían todas las personas usureras del mundo. Ese era su conflicto de él. Ese era su pensamiento de él. Por eso es que comete pensando que asesinando a esa señora iba a solucionar el problema de esto de los usureros. Es decir, se iba a eliminar en el mundo. Pero no fue así, ¿no? Esta obra pues se desarrolla en Rusia en el siglo XIX. Aparte de eso, pues, Rusia pues, atravesó por diversos periodos. Son muchos los acontecimientos en que, ¿no? Y es que en ellos, en los que se plasma esta magnífica obra literaria que trascendió más allá de los tiempos sin perder la esencia, ¿no? Si una persona consciente no encuentra una excusa para encubrir el pecado, no podrá tapar su falta, ¿no? Y el protagonista cree que lo ha encontrado así, que no pecará mientras que como persona consciente, la conciencia hizo un mal movimiento, atormentar su mente con ideas dulzuras. ¿Qué significa esto? Rodión, después de cometer su asesinato, no tenía miedo a ser detenido, no tenía miedo de ser encarcelado. Él sufría psicológicamente, internamente. A él lo que le mataba era, ¿no? Su conciencia. Lo conciencia lo atormentado cada instante, la atormentaba cada instante por haber cometido este hecho. El personaje principal de Crimen Castigo, ¿no? Y el máximo representante de la novela de Dostoy, a través de su voz,
conocemos la historia, se lo describe como un jovencito, ¿no? Neurótico y muy inteligente, y que anhela el poder incluso porque vive en una familia pobre. Su miserable situación lo obligó a abandonar los estudios universitarios. Vive en una pensión en San Petersburgo, ¿no? Y le debe unos meses de alquiler, y su propietario, ¿no? Una propietaria que es usurera, ¿no? Incluso lo ha demandado. Cansado de esta situación, decidió comenzar a robar a la anciana para hacerse rico. Comenzó a hacerlo, pero como pronto cayó en una crisis de supervivencia que también lo llevaría a planear y alucinar sobre el asesinato de la anciana. Rodion Raskolnikov, personaje principal. Y también tenemos otro personaje sobresaliente, ¿no? Sonia Semanova es otro de los personajes características e importantes en Crimen Castigo, ¿no? Es una dulce mujer, ¿no? De 18 años que es hija del ex oficial, y a través de él conoce a Raskolnikov, aunque aprenden a asumir la responsabilidad de su misión, cierta generosidad. Todas las injusticias en el mundo parecen caer sobre ellos. Luego tenemos a Aliona Ivanova. Este es el caso, ¿no?, casero de Rodion, descrito como una anciana, fea, desagradable, aprovechada y explotadora ante su hermana. Posee mucho dinero y presta a cambio de objetos de valor. Esta será la clave del asesinato, porque esta es la mujer que Rodion decidió matar, Aliona Ivanova, ¿no? Y otro de los personajes también tenemos que, ¿no? Sin tener alguna culpa, ¿no? Inocente, también muere en manos de Raskolnikov, ¿no? Lizaveta Ivanova, hermana de del personaje Aliona Ivanova, ¿no? Lo que nosotros conocemos como prestamista, usurera, ¿no? Ella, sin querer, llega al escenario y pues Rodion no quiso que haya testigos, entonces tuve que asesinar, ¿no? Los temas que se encuentran en la obra, tenemos la relación entre la culpa y el castigo. La idea de la fuerza redentora del sufrimiento humano, es decir, la culpa, la subjetividad del mal, ¿no es cierto? Entonces, eso es el tema, ¿no? De esta obra, ¿no? ¿No? Es decir, el tema principal de la novela gira en torno a la lucha de Rodion contra su propia conciencia después de haber cometido un asesinato, por la única razón de afirmar, ¿no?, su yo, y demostrar que no se deja arrastrar por la sociedad. Crimen, castigo, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí vemos de que no podemos solucionar de esta manera nuestros problemas. Antes de cometer un crimen, debemos pensar primero, ¿no? Muchas veces pasamos nosotros los seres humanos por diferentes problemas. Y esa es la vida. Porque si no es, no es vida, ¿no? Si tú no pasas tú no pasas o no tienes problemas, no estás viviendo. Vivir es tener problemas, vivir es reír, vivir es llorar, vivir es, ¿no?, enfrentarse a ciertas vicisitudes, obstáculos. Ese es vivir. Pero eso no quiere decir que por el hecho que tienes obstáculos, puedes cometer, ¿no?, errores, puedes cometer crímenes.
eso no te va a llevar a ningún lado. Entonces, esta obra es un claro ejemplo de cómo sufrió este personaje, la conciencia mismo, ¿no? Lo mataba él. Pero ahí juega otro personaje también, un papel importante en que ayuda, ¿no? A presentarse, Sonia Ivanovich, que ayuda a presentarse a la policía y dilatar su crimen, ¿no? Entonces, esta obra termina en que Rodion Raskolnikov fue condenado, pues, ¿no? A muchos años de prisión y fue enviado a Siberia a hacer trabajos forzados. Así termina esta obra, Jóvenes Estudiantes. Muchas gracias por su atención. Si hubiese alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Por favor, repasar los materiales que le estoy enviando y así como también sus textos.